Ya es 2 de diciembre, iniciamos oficialmente nuestra época navideña y tenemos que recordar que el centro de la Navidad es Jesús. El centro, el corazón, la razón de la Navidad es Jesús. El resto de cosas son accesorios que suman y son muy bonitos, pero el centro de la Navidad es Jesús. Entonces, durante las reflexiones de Navidad nos vamos a estar preguntando, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué viene Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Acompáñenme en esta noche en Mateo, el libro del evangelista Mateo, capítulo 1, verso 21. Mateo, capítulo 1, verso 21. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. Hablemos del contexto. ¿Dónde está ubicado este versículo? Recuerden que estamos en el momento en que José se enteró que María estaba embarazada. Ellos dos estaban comprometidos, todavía no vivían juntos, y María aparece embarazada. Entonces dice el texto que él, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, porque pues lo que todo el mundo iba a pensar es que ella quedó en embarazo por una infidelidad. Entonces él quería dejarla secretamente, divorciarse, romper con este compromiso, pero un ángel se le aparece en sueños y le dice: mira, José, no vayas a dejar a María, no temas tomarla por esposa, porque ese hijo que espera ella es hijo de Dios. Y le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? En primer lugar, el texto nos dice que vino para ser Salvador. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre que vino y nació en un pesebre de María la Virgen, que murió en una cruz? ¿Quién es ese Jesús? Jesús es una palabra griega, un nombre griego, que su equivalente en arameo es Yeshua, y que significa Dios es salvación. Jesús y Yeshua son lo mismo en dos idiomas diferentes, y que significa Dios es salvación. En Jeremías capítulo 23 versos 5 y 6 dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación. Ya los judíos tenían en mente que a través de un Mesías vendría la salvación para el pueblo. Entonces, ¿quién es ese Jesús que nace? ¿Quién es ese Jesús? Pues Jesús es Dios Todopoderoso, que nunca te quepa la menor duda. Jesús es el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios Omnipotente. Jesús no es menos que Dios y no es ni siquiera una criatura, no. Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre, Dios que se hace semejante a los hombres, Dios que deja su trono y desciende para morar entre nosotros. Jesús es totalmente Dios y Jesús es totalmente hombre. Jesús es la única persona que puede ser mediador entre Dios y la raza humana. No hay nadie más que pueda ser mediador. No hay otros mediadores, no hay otros salvadores, ni otras. Solo Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. ¿Y saben por qué? Porque es el único con dos naturalezas. Es el único que tiene dos naturalezas: naturaleza divina y naturaleza humana.
Por tanto, es el único capacitado para ser puente entre Dios y los hombres. Jesús vino entonces para ser Salvador. Pero también Jesús vino para redimir. Son dos expresiones que van de manera paralelas. ¿Cómo así que redimir? Bueno, para hablar de redención hay que hablar de pecado. Cuando Dios creó la humanidad, la creó sin pecado y le dio la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y esos seres humanos que fueron creados al principio decidieron la opción del mal, desobedecer a Dios. Y allí entró el pecado a la humanidad con todas las implicaciones del pecado, con maldición, con enfermedad, con desdicha, con soledad, con tristeza, con enfermedad y con muerte. Ese pecado trajo la condenación eterna. Por tanto, a partir de la entrada de ese pecado, el hombre moriría y sería condenado. Pero entonces Dios mismo plantea una solución, y esa solución es venir a la tierra, cumplir con todas las demandas de la ley, morir en una cruz siendo justo, pagando por los pecados de todos nosotros que hemos transgredido la ley, y entonces redimirnos, salvarnos y darnos el perdón por todos nuestros pecados. Ahora tú podrás decir, pecadores, pero si yo soy una persona buena. Pues déjame decirte que no es suficiente con ser una buena persona. Hay que ser perfectos, y no hay nadie perfecto. Todos hemos transgredido la ley de Dios en uno o en otro punto, en un punto más grande o en un punto menos escandaloso, pero todos hemos quebrantado la ley de Dios y por tanto todos somos merecedores de la condenación. Así que Jesús se pone en la cruz para llevar la carga del pecado, el castigo por nosotros. De esa manera Él es redentor. Si otra persona hubiese muerto en la cruz del Calvario por nosotros, no serviría, porque Dios el Padre solo aceptaría el sacrificio de alguien perfecto, que no tuviera que pagar por él mismo, sino que pudiera pagar por otros. Por lo tanto, solo Jesús es redentor. Nadie más puede redimir a la humanidad, nadie más puede salvarla, solo Jesucristo, el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, sin pecado, cargando los pecados de toda la humanidad. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a los pecadores. Entonces te pregunto yo, y piensa bien en la respuesta, ¿es Jesús el Salvador de tu vida? ¿Has hecho de Jesús el Salvador de tu vida? Porque todos celebramos el nacimiento del niño Jesús, pero ¿lo has hecho el Salvador de tu vida? ¿Has creído en Jesús como el Dios Todopoderoso y como el Salvador de tu vida? Si no lo has hecho, tú puedes en una oración expresarle y decirle: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho en mi vida y creo que tú, Jesucristo, eres el Dios y Salvador de mi vida, y creo que moriste en una cruz para salvarme y para perdonar mis pecados. Y si lo crees de todo corazón y si entregas tu vida a Jesucristo, vas a ser salvo y Jesús será el Salvador de tu vida. Pero también podríamos preguntarnos: Él es el Salvador de los pecados, de todos los pecadores, perdón, pero si yo soy una buena persona. Recuerda que no basta con ser una buena persona, hay que ser perfectos, y perfectos no hay nadie. Por lo tanto, tú como yo necesitamos ser salvos por Jesucristo, porque somos pecadores. Hemos transgredido la ley de Dios en una u otra parte, por lo tanto somos pecadores y necesitamos que Jesús nos salve. Pero también alguien podría preguntar: yo he cometido muchos errores, me he equivocado muchísimo,
¿podrá Jesucristo salvarme? ¿Podrá perdonarme por tantas cosas que he hecho malas? Sí, Él puede. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar cualquier pecado, por más grave y escandaloso que sea. Si tú sientes que has cometido pecados graves, escandalosos, terribles, pero tú te arrepientes y entregas tu vida a Jesucristo, ese Jesús que nació en el pesebre y que murió en la cruz, Él puede perdonarte y salvarte. No importa lo que hayas hecho en tu pasado. La gracia y el amor de Dios es tan grande que puede cubrir multitud de pecados. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para salvar a los pecadores, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Así que no es sino arrepentirme y hacer de Jesús mi Dios y mi Salvador para ser salvos y que esa redención sea aplicada a nuestra vida. Así que no se les olvide para qué vino Jesús. Demos gracias al Señor en esta noche. Señor, te agradecemos por tu infinita bondad mostrada cuando viniste a la tierra. Tú dejaste tu trono, dejaste tu reino y viniste a esta tierra a sufrir penalidades y escasez. Y mostraste de esa manera tu amor, llegando hasta la cruz del Calvario, entregando tu vida por nosotros. Tú viniste para salvarnos, tú viniste para redimirnos. A nosotros que somos pecadores, a nosotros que hemos transgredido tu ley y que no importa cuán profundo hayamos caído, si nos arrepentimos y si nos convencemos de quién eres tú, el Dios eterno, tú Jesús, y que has venido a la tierra para salvarnos, podremos ser salvos. Gracias por esa infinita gracia y misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a todos, que Dios les bendiga.